Nunca olvidaré aquel día. El cielo de Bogotá estaba cubierto de nubes grises, como si ya supiera la tormenta que estaba por desatarse en mi corazón. En aquella mañana de junio, me había despertado temprano con una ilusión que ahora me parece ingenua. Mi hijo Mateo iba a casarse al día siguiente, o al menos eso era lo que yo creía. Había comprado tela especial para hacerme un chal que combinara con mi vestido azul, ese que guardaba para ocasiones realmente importantes. Mi nombre es Isabel Montoya. Tengo 65 años y nací en un pequeño barrio de Medellín, aunque la vida me trajo a Bogotá cuando mi Mateo apenas tenía 4 años. Vine sola, con la herida fresca de la viudez, un niño pequeño aferrado a mi mano y apenas 80.000 pesos en el bolsillo. El recuerdo de aquella llegada todavía me estremece. La terminal de autobuses bajo una lluvia inclemente, Mateo envuelto en un rebozo tejido por mi madre, yo sosteniendo nuestra única maleta de cartón y el miedo atenazándome el estómago. Esa mañana de junio, mientras bordaba pequeñas flores en el chal que estrenaría en la boda de mi hijo, sentía un orgullo tan grande que casi no me cabía en el pecho. Mi Mateo, aquel niño que había criado con tanto sacrificio, ahora era un abogado respetado en una firma importante de la capital. Se había comprometido con Valentina Sarmiento, una mujer de familia aristocrática del barrio Rosales, y aunque ella siempre me había tratado con una cortesía fría y distante, yo me esforzaba por verla como la hija que nunca tuve. La aguja se deslizaba entre mis dedos con la agilidad que solo dan décadas de práctica. Mis manos, aunque envejecidas y marcadas por el trabajo, seguían siendo precisas. Cada puntada era una historia, cada bordado un recuerdo. En el pequeño radio de mi cocina sonaba una vieja canción de Leonor González Mina, la negra grande de Colombia, transportándome momentáneamente a mi Medellín natal, a los domingos de mi infancia, cuando mi madre preparaba frijoles mientras tarareaba esas mismas melodías. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Dejé la aguja clavada en la tela y me apresuré a contestar, pensando que sería Mateo con algún detalle de última hora sobre la ceremonia. ¿Aló? Mi voz sonaba alegre, despreocupada. Qué lejos estaba de imaginar lo que vendría. Mamá, soy yo. La voz de Mateo sonaba extraña, como contenida. Hijo, justamente estaba pensando en ti. Estoy terminando mi chal para mañana. ¿A qué hora debería llegar a la iglesia? Quiero tener tiempo de ayudarte antes de arreglarte. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Un silencio que duró apenas unos segundos, pero que para mí se sintió como una eternidad. Y entonces llegaron las palabras que cambiaron todo. Mamá, ya me casé. Fue la semana pasada. Valentina. Ella no quería una ceremonia grande. Decidimos hacer algo íntimo, solo con su familia y algunos amigos cercanos. Mis piernas temblaron como si de repente hubieran perdido toda su fuerza. Me dejé caer en la silla de la cocina, aquella misma silla donde tantas veces había acunado a Mateo cuando era pequeño y tenía pesadillas. Sentí un frío recorrerme el cuerpo, como si alguien hubiera abierto todas las ventanas en pleno páramo. ¿Cómo así, hijo? Yo soy tu familia, tu única familia. Mi voz sonaba ajena, como si perteneciera a otra persona. Otro silencio. Después, su voz, ahora más fría, como si estuviera leyendo un comunicado. Mi esposa no te quería allí, mamá. Ella piensa que, bueno, que no encajarías en el ambiente. En sus círculos sociales, tuve que hacer esto, espero que entiendas. No respondí, no podía. Las palabras se habían quedado atrapadas en mi garganta, formando un nudo que me ahogaba. Colgué el teléfono sin decir nada más. Pasé el resto de aquel día sentada en mi pequeño balcón, mirando cómo la lluvia fina caía sobre Bogotá, como si llorara conmigo. Los recuerdos venían en oleadas. Mateo dando sus primeros pasos en aquella sala, yo sosteniendo sus manitas. Las noches en que trabajé hasta tarde, cosiendo para poder pagar la escuela privada que tanto quería. Su graduación, donde lloré de orgullo. Las navidades, los cumpleaños, cada momento que construimos juntos. Lo que mi hijo no sabía, lo que nadie excepto mi abogado, Fernando Gutiérrez, y unos pocos confidentes sabían, era que detrás de aquella fachada de mujer sencilla, de costurera jubilada que vivía de una pequeña pensión y de algunos arreglos de ropa que hacía en casa, existía una empresaria, una mujer que con mucho trabajo y visión transformó su talento con la aguja
en una cadena de tiendas de ropa con piezas exclusivas inspiradas en la cultura colombiana. Hilos de América comenzó como un pequeño sueño, una tiendecita en la Candelaria, y se transformó en 15 establecimientos esparcidos por todo el país. Nunca quise que Mateo lo supiera. Quería que construyera su propio camino, que valorara el trabajo duro, la honestidad, los valores que intenté transmitirle, y creí haberlo logrado, hasta aquella llamada telefónica. Mientras la noche caía y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, una idea empezó a formarse en mi mente, una idea que creció con el dolor, alimentada por el rechazo. Mi hijo necesitaba una lección, no por venganza, sino por amor, para que entendiera el verdadero valor de la familia, de la humildad, de la gratitud. Sequé mis lágrimas, entré en casa y tomé el teléfono. Era hora de llamar a Fernando, mi abogado desde hacía más de 20 años. Era hora de mostrarle a Mateo y a su esposa quién era realmente Isabel Montoya, no la simple costurera de Medellín, sino la mujer que construyó un imperio sin olvidar jamás sus raíces. Mientras marcaba el número, miré la foto de Mateo en la pared, sonriendo en su graduación, aquella sonrisa sincera, llena de sueños y esperanza, la misma sonrisa que me dio fuerzas para continuar cuando todo parecía imposible. Perdóname, hijo, susurré a la fotografía, pero algunas lecciones solo se aprenden de la manera más difícil. Lo que Mateo no sabía era que a través de una compleja red de empresas y fideicomisos, yo era propietaria indirecta del edificio Torre Colpatria, donde estaban las oficinas de la firma de abogados Mendoza y Asociados, para la que él trabajaba. También era dueña de la constructora que había vendido a crédito el lujoso apartamento en Rosales donde él y Valentina vivían, y de la agencia de viajes que les había ofrecido una promoción especial para su luna de miel en Cartagena. Pero lo que me había destrozado el corazón más que cualquier otra cosa no era solo el rechazo de mi hijo, sino lo que había descubierto sobre la familia Sarmiento durante mis investigaciones empresariales. Esa supuesta familia aristocrática estaba involucrada en esquemas de lavado de dinero a través de sus empresas textiles tradicionales. No tenían la riqueza que aparentaban. Era todo una fachada mantenida con negocios turbios. Y lo peor de todo, habían elegido a mi Mateo específicamente por su posición como abogado corporativo, para eventualmente utilizarlo en sus operaciones ilegales. Fernando atendió al tercer timbrazo. Doña Isabel, ¿cómo está? Es bastante tarde para llamar. ¿Ocurre algo? Sí, Fernando. Necesito que vengas a mi casa mañana a primera hora. Ha llegado el momento de ejecutar aquel plan del que hablamos. ¿Estás segura? Es una medida bastante drástica. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Mi hijo se ha casado sin invitarme, Fernando, con una mujer que piensa que no encajo en su ambiente, una mujer cuya familia pretende utilizarlo para sus negocios sucios. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Fernando sabía, como yo, que las circunstancias habían llegado al punto crítico que temíamos. Estaré en su casa a las 7 en punto, doña Isabel. Traiga todos los documentos que tiene guardados. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada junto a la ventana, viendo cómo la lluvia se transformaba en llovizna y luego en neblina, envolviendo las montañas que rodean Bogotá en un manto fantasmal. Pensaba en mi hijo, en la mujer que lo había apartado de mí, en la familia que intentaba corromperlo. Pensaba en todas las noches que trabajé hasta el agotamiento para darle una educación, un futuro, una oportunidad. Y también pensaba en el poder que había acumulado silenciosamente a lo largo de los años. Un poder que nunca había querido usar, que había mantenido en las sombras como una última carta, un recurso extremo. Ahora había llegado el momento de jugarla. Al amanecer, mientras preparaba café para recibir a Fernando, mi determinación era absoluta. Nadie, ni siquiera la aristocrática familia Sarmiento, le haría daño a mi hijo. Y si para protegerlo tenía que desmoronar primero su mundo, entonces que así fuera. A veces, para construir algo verdadero, hay que derribar primero lo falso. El aroma del café colombiano recién molido inundaba mi pequeña cocina cuando sonó el timbre. La historia de Isabel Montoya, la verdadera Isabel Montoya, estaba a punto de comenzar. Fernando llegó puntual, como siempre. A sus 70 años, mantenía esa elegancia sobria y esa mirada perspicaz que lo hacían parecer más joven. Cuando entró a mi casa,
El aroma del café recién hecho envolvía la sala como un abrazo cálido. «Buenos días, doña Isabel. Veo que no ha dormido nada», dijo mientras se sentaba en mi vieja mecedora, la misma donde había acunado a Mateo tantas noches. «El sueño es un lujo que hoy no puedo permitirme, Fernando. Hay demasiado en juego». Mientras le servía café en aquella taza de cerámica de Ráquira que él siempre elegía, comencé a recordar cómo había llegado hasta aquí, cómo una joven viuda de Medellín había construido un imperio textil sin que ni siquiera su propio hijo lo supiera. Todavía recuerdo el día que bajé del autobús en la terminal de Bogotá. Llovía a cántaros. Mateo tenía solo 4 años y dormía contra mi pecho, agotado por el largo viaje desde Medellín. La muerte de Eduardo, mi esposo, había sido repentina. Un accidente en la fábrica donde trabajaba lo arrebató de nuestras vidas sin previo aviso. Un día salió para trabajar y nunca más volvió. Me quedé sola, con un niño pequeño y sin perspectivas en una ciudad que ya entonces se hacía cada vez más dura con los pobres. Mi prima Josefina me había ofrecido alojamiento hasta que te establezcas. Vivía en un pequeño apartamento en La Candelaria, en un edificio antiguo donde el agua caliente era un lujo ocasional y el espacio un bien escaso. Durante 3 meses, Mateo y yo dormimos en un colchón inflable en la sala. Por las mañanas recorría las calles de Bogotá con mi hijo de la mano, golpeando puertas de talleres de costura, ofreciendo mis servicios. Muchos me rechazaban por el niño. «¿Quién lo cuidará mientras trabajas?», preguntaban. Otros ofrecían pagos tan míseros que apenas alcanzarían para alimentarnos. «Ustedes los paisas son tercos como mulas», me dijo Josefina una noche, después de verme llorar en silencio cuando Mateo ya dormía. «Deberías volver a Medellín», pero volver significaba rendirse, y eso nunca fue una opción para mí. Fue doña Esperanza quien me dio la primera oportunidad real. La encontré por casualidad, en un pequeño taller cerca del mercado de Palo Quemao. Era una mujer menuda, de manos ásperas y ojos tan negros como el café sin azúcar. Originaria de Boyacá, llevaba 40 años tejiendo y bordando para las familias más pudientes de Bogotá. «¿Sabes bordar?», me preguntó, mirándome con una intensidad que casi me intimidó. «Mi abuela me enseñó desde los 6 años», respondí. «En Medellín hacía manteles, servilletas, ropa de bebé». Ella extendió un trozo de lino blanco y me dio una aguja e hilos de colores. «Hazme algo bonito, algo que me cuente quién eres». Durante 2 horas, mientras Mateo jugaba en un rincón con pedazos de tela y botones viejos, bordé una escena del Valle de Aburrá, con sus montañas verdes y el cielo azul de mi tierra. Cuando terminé, doña Esperanza observó mi trabajo con ojo crítico. «Tienes manos que hablan», dijo finalmente. «Puedes empezar mañana. Pagaré 5,000 pesos diarios, más el almuerzo para ti y el niño. Y puede quedarse aquí mientras trabajas. Tengo una nieta de su edad que necesita compañía». Así empezó todo. Durante 2 años, trabajé con doña Esperanza, aprendiendo técnicas ancestrales de tejido y bordado que ella había heredado de su madre, y esta de la suya, en una línea ininterrumpida que se perdía en el tiempo. Aprendí a tejer con fibras de fique, a bordar con hilos teñidos con tintes naturales, a crear patrones que contaban historias sin palabras. «El secreto no está en la técnica, sino en lo que pones dentro de cada puntada», me decía ella, mientras me enseñaba a crear intrincados diseños guayú. «Cada vez que la aguja atraviesa la tela, dejas ahí un pedacito de tu alma». Para entonces, ya habíamos conseguido un pequeño apartamento en un barrio obrero al sur de la ciudad. Nada lujoso, pero teníamos una habitación para cada uno y una cocina donde podía preparar los frijoles paisas que tanto le gustaban a Mateo. Los fines de semana, trabajaba haciendo arreglos para vecinas, remendando pantalones, ajustando vestidos, cosiendo cortinas. Cada peso extra iba a una lata de galletas que escondía detrás de los platos, mi pequeño fondo para emergencias y para los estudios futuros de mi hijo. Cuando Mateo cumplió 7 años, doña Esperanza enfermó gravemente. Una noche, me llamó a su lado mientras los demás empleados ya se habían marchado. «Isabel», me dijo con voz débil, «no me queda mucho tiempo. He visto cómo trabajas, cómo amas lo que haces, cómo respetas las tradiciones. Quiero que te quedes con el taller». Me quedé sin palabras. El taller, aunque pequeño,
Era un negocio establecido con clientela fiel. No tengo dinero para comprarlo, doña Esperanza, confesé. No te estoy vendiendo nada, muchacha. Te estoy pasando la antorcha. Mi hija vive en España y no le interesa esto. Solo prométeme que mantendrás vivas las tradiciones, que enseñarás a otros lo que yo te enseñé. 2 meses después, doña Esperanza partió de este mundo y yo me convertí en propietaria de Bordados Esperanza. Durante el primer año me limité a mantener el negocio como ella lo había dejado, haciendo manteles, servilletas, sábanas bordadas para las señoras adineradas de Bogotá. Pero algo dentro de mí quería ir más allá. Empecé a diseñar prendas que incorporaban los bordados tradicionales pero con un toque contemporáneo. Blusas, faldas, vestidos que contaban historias de nuestra tierra. Las primeras piezas las coloqué tímidamente en un rincón del taller, más como decoración que para vender. Fue doña Patricia Linares quien cambió todo. Era cliente habitual, esposa de un importante empresario. Un día, mientras esperaba que le tomara medidas para unas cortinas, vio una blusa que había diseñado, inspirada en los colores del Carnaval de Barranquilla. «¿Esto lo haces tú, Isabel?», preguntó, tocando la tela con admiración. «Es extraordinario. Nunca había visto algo así en Bogotá». Se llevó la blusa sin regatear el precio y a la semana siguiente volvió con 3 amigas. Todas querían piezas únicas. Todas estaban dispuestas a pagar bien por ellas. «Deberías considerar hacer una pequeña colección», sugirió doña Patricia. «Mi esposo inaugura un centro comercial en 2 meses. Podría hablarlo con él, ver si hay un local disponible». El miedo y la emoción se mezclaron en mi estómago. Yo, con una tienda en un centro comercial, parecía un sueño imposible. Esa noche, cuando Mateo ya dormía, saqué todos mis ahorros y los conté sobre la mesa de la cocina. No era suficiente, ni remotamente. Al día siguiente, visité 3 bancos. En todos recibí la misma respuesta: sin garantías sólidas, sin un historial crediticio extenso, sin un esposo que respaldara el préstamo, no había posibilidad. Fue Fernando Gutiérrez quien apareció en mi vida entonces como un ángel enviado por doña Esperanza. Era un abogado joven que había llegado al taller buscando un regalo para su madre. Mientras esperaba, me escuchó hablar por teléfono con uno de los bancos, intentando nuevamente conseguir un préstamo. «Disculpe la intromisión», dijo cuando colgué, frustrada, «pero quizás pueda ayudarla. Conozco algunas opciones de financiamiento para pequeños empresarios, especialmente mujeres cabeza de familia». Desconfiada al principio, acepté tomar un café con él después del trabajo. Fernando resultó ser no solo un abogado competente, sino un hombre con una visión clara del potencial que tenía mi trabajo. Me ayudó a constituir una empresa formal, a solicitar un préstamo a través de un programa gubernamental para mujeres emprendedoras y a negociar un contrato justo para el local en el centro comercial. 3 meses después, Hilos de América abría sus puertas. El nombre fue idea de Fernando. Tus diseños cuentan historias que atraviesan todo el continente, que unen tradiciones de distintas regiones. Son hilos que tejen nuestra identidad. El éxito fue gradual pero constante. Primero, mujeres bogotanas que buscaban algo diferente. Luego, turistas extranjeros fascinados con esas prendas que combinaban tradición y modernidad. Para el segundo año, ya tenía 6 empleadas, todas mujeres cabeza de familia como yo, a quienes enseñé las técnicas que doña Esperanza me había transmitido. Mateo tenía entonces 10 años y estudiaba en una escuela pública cercana al apartamento. Era un niño brillante, curioso, siempre con un libro bajo el brazo. Nunca le conté sobre el éxito creciente del negocio. Para él, su madre era simplemente una costurera que trabajaba duro para darle lo necesario. Quería que valorara el esfuerzo, que entendiera el privilegio que significaba poder estudiar cuando tantos niños tenían que trabajar. Cada mañana lo dejaba en la escuela y luego iba a la tienda. Cada tarde lo recogía y pasábamos tiempo juntos, haciendo tareas, cocinando, contándole historias de Medellín, de su padre, de sus abuelos. Los fines de semana a veces lo llevaba al taller, donde jugaba entre telas y botones como cuando era pequeño. Fue en uno de esos fines de semana cuando conocí a Carmela Ochoa. Había venido a la tienda buscando un mantel para su cafetería, El Rincón Paisa, un pequeño establecimiento en la Candelaria, donde servía comida típica antioqueña. Nos reconocimos inmediatamente como paisanas
y la invité a tomar un tinto mientras Mateo dibujaba en un rincón. ¿Cómo una paisa como tú terminó vendiendo manteles finos en vez de bandeja paisa?, bromeó. Le conté mi historia, omitiendo el éxito creciente del negocio. Para ella, como para todos, yo era simplemente Isabel, la costurera viuda que se abría camino como podía. «Deberías venir a mi cafetería algún miércoles», me invitó. «Hago frijoles como los de Medellín, con chicharrón crujiente y aguacate. Te sentirás en casa». Así nació una tradición que mantuve durante décadas. Cada miércoles, sin falta, visitaba el Rincón Paisa para tomar café con Carmela y hablar de la vida, de nuestros hijos, de la tierra que habíamos dejado atrás. Era mi ancla, mi conexión con mis raíces, mi espacio para ser simplemente Isabel, no la empresaria en que me estaba convirtiendo, porque para entonces, Hilos de América ya no era solo una tienda. Con la guía financiera de Fernando, que se había convertido en mi abogado permanente y amigo cercano, abrí una segunda tienda en el centro histórico, enfocada en turistas extranjeros. Luego, vino una tercera en Cartagena, donde mis diseños inspirados en la cultura caribe encontraron un mercado ávido. A los 14 años, Mateo empezó a cambiar. La adolescencia lo volvió más consciente de las diferencias sociales, más sensible a las miradas de sus compañeros cuando llegaba al colegio en transporte público, mientras otros eran dejados por chóferes en autos lujosos. Comenzó a pedir marcas específicas de ropa, a hablar menos de nuestros orígenes paisas, a distanciarse sutilmente de mis historias sobre sus abuelos campesinos. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas. Hablé con Fernando sobre la posibilidad de conseguir una beca para Mateo en el Colegio San Bartolomé, una de las instituciones educativas más prestigiosas de Bogotá. Con sus calificaciones, tiene buenas posibilidades, me dijo Fernando. Pero hay algo más que debes considerar, Isabel. Si entra a ese colegio, conocerá a niños de familias adineradas con realidades muy diferentes a la suya. ¿Estás preparada para eso? No lo estaba, pero sabía que era lo que Mateo merecía, la mejor educación posible, las mejores oportunidades. Con la ayuda de Fernando, preparamos la solicitud de beca. Mateo tomó exámenes, pasó entrevistas y finalmente recibió la noticia: beca completa por excelencia académica. Nunca olvidaré su rostro cuando le entregué el uniforme nuevo. Una mezcla de orgullo, emoción y sí, también alivio. Alivio de poder asistir a un colegio donde nadie lo miraría por encima del hombro, donde podría ser uno más entre los privilegiados. Lo que no preví fue cuán rápido absorbería los valores de ese nuevo entorno. En pocos meses, sus modales cambiaron, su vocabulario se refinó, incluso su acento paisa se diluyó, reemplazado por el español más neutro de Bogotá. Comenzó a pasar más tiempo en casas de compañeros, menos tiempo conmigo en el taller. Para su graduación de bachillerato, Hilos de América ya contaba con 7 tiendas en 4 ciudades. Éramos proveedores de varias cadenas hoteleras de lujo y habíamos comenzado a exportar a Estados Unidos y Europa. Mi apartamento seguía siendo el mismo, modesto pero cómodo, en un barrio de clase media. Podría haberme mudado a una zona más exclusiva, comprado un auto, vivido como la empresaria exitosa que era, pero algo me detenía. Quizás era miedo a perder mis raíces, a olvidar de dónde venía. Quizás era la promesa silenciosa que le había hecho a doña Esperanza de mantener viva la tradición, no solo en mi trabajo, sino en mi vida. O quizás, y esto lo entendí mucho después, era la esperanza de que Mateo, al ver mi vida sencilla, valorara más el esfuerzo, el trabajo honesto, la perseverancia. Cuando anunció que quería estudiar Derecho en la Universidad de los Andes, la más prestigiosa y costosa del país, sentí una mezcla de orgullo y preocupación. Podía pagar su matrícula sin problemas, pero ¿cómo explicarlo sin revelar la verdad sobre el negocio? Fernando sugirió una solución. Dile que has conseguido un crédito educativo especial, con muy bajo interés, que tendrás que trabajar horas extra para pagarlo, pero que vale la pena por su futuro. Así lo hice, y Mateo aceptó la explicación sin hacer demasiadas preguntas. Estaba demasiado emocionado con su admisión, con los nuevos horizontes que se abrían ante él. Durante aquellos 5 años de universidad, nuestra relación siguió transformándose. Sus visitas a casa se volvieron menos frecuentes, nuestras conversaciones más superficiales.
conoció a jóvenes de familias influyentes, comenzó a frecuentar clubes exclusivos, a adoptar gustos refinados. Yo seguía yendo cada miércoles a El Rincón Paisa, seguía vistiendo con sencillez, seguía viviendo en el mismo apartamento, pero mi imperio crecía. Con la asesoría de Fernando diversifiqué. Invertí en propiedades comerciales, en acciones de empresas textiles, en fondos que financiaban a mujeres artesanas en regiones remotas del país. Todo lo hacía a través de una red compleja de empresas y fideicomisos que Fernando diseñó meticulosamente. Mi nombre rara vez aparecía. Prefería mantener un perfil bajo, ser invisible para el mundo financiero. Solo un pequeño círculo conocía la verdad. Fernando, mi contadora Mercedes y 3 ejecutivas de confianza que dirigían las operaciones diarias. Cuando Mateo se graduó con honores y consiguió trabajo en Mendoza y Asociados, una prestigiosa firma de abogados corporativos, organicé una pequeña celebración en casa. Preparé sus platos favoritos, incluso esos frijoles paisas que tanto le gustaban de niño. Invité a Carmela, a algunas vecinas de toda la vida. Él llegó tarde, se quedó poco tiempo y se disculpó diciendo que sus nuevos colegas habían organizado una fiesta en su honor en un exclusivo restaurante de la zona G. Fue ese mismo año cuando, a través de una serie de circunstancias que parecían casuales, pero que luego entendí eran parte de un plan, Mateo conoció a Valentina Sarmiento. La presentó como la hija de un importante empresario textil, heredera de una fortuna familiar construida a lo largo de generaciones. Lo que mi hijo no sabía, lo que yo descubriría más tarde gracias a las investigaciones de Fernando, era que la familia Sarmiento había perdido casi todo su patrimonio hacía años y se mantenía a flote mediante esquemas fraudulentos de lavado de dinero a través de sus fábricas textiles, empresas que irónicamente competían con las mías. Y ahora, sentada frente a Fernando en mi sala modesta, con el café enfriándose entre nuestras manos, estaba a punto de usar todo el poder que había acumulado silenciosamente durante décadas para salvar a mi hijo, aunque eso significara destruir primero la vida que él creía haber construido. El plan es bastante simple en teoría, explicó Fernando mientras extendía varios documentos sobre mi mesa, aunque la ejecución requerirá precisión absoluta. Lo observé ajustarse las gafas mientras revisaba contratos y escrituras. Sus manos, con esas venas azules prominentes que delataban su edad, manejaban los papeles con la misma destreza con que yo manejaba la aguja e hilo décadas atrás. La firma Mendoza y Asociados está actualmente en proceso de reestructuración interna tras nuestra adquisición a través del holding. Nadie, excepto la junta directiva, sabe que tú eres la propietaria real. Podemos iniciar una auditoría del departamento jurídico, específicamente del área donde trabaja Mateo. ¿Y eso resultará en su despido?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Jamás imaginé que usaría mi poder para perjudicar a mi propio hijo, aunque fuera para salvarlo. No necesariamente en su despido inmediato, pero sí en una situación incómoda que lo hará cuestionarse muchas cosas. El objetivo no es destruirlo, Isabel, sino despertarlo. Asentí lentamente. Fernando tenía razón, como siempre. Mi hijo necesitaba un despertar, no una venganza. La primera vez que Valentina vino a mi casa, hace ya más de un año, supe instintivamente que había algo falso en ella. No era solo su sonrisa calculada o la manera en que examinaba cada rincón de mi hogar con desdén apenas disimulado. Había algo más, una falsedad fundamental que no podía identificar entonces. Recuerdo haberme esmerado para esa primera visita. Preparé sancocho, arepas caseras, natilla como postre, vestí mi mejor blusa, limpié cada superficie hasta que brillara. Quería que se sintiera bienvenida, que viera en mí a una posible madre, no a una rival. Su casa es pintoresca, señora Isabel, dijo mientras tomaba asiento en mi sofá, cuidando que su falda de diseñador no tocara demasiado la tela. Mateo me ha contado tanto sobre su infancia aquí. Su tono sugería que lo que Mateo le había contado no eran precisamente historias felices. Mi hijo, sentado a su lado, parecía incómodo, dividido entre dos mundos. «¿Le sirvo un poco más de jugo de lulo, Valentina?» «Es casero», ofrecí, intentando romper la tensión. «Oh, no, gracias. Tengo que cuidar mi figura, ya sabe». Miró su reloj discretamente.
Y tenemos reservaciones para cenar con mis padres en Harry's Sazón. No podemos llegar tarde. Apenas habían pasado 40 minutos desde su llegada. Mateo me lanzó una mirada que mezclaba disculpa y alivio. Alivio de poder escapar pronto. Por supuesto, entiendo, respondí, manteniendo la sonrisa. La familia es importante. Me encantaría conocer a tus padres algún día. Mateo me ha hablado tanto de ellos. Valentina intercambió una mirada rápida con mi hijo. Claro, en algún momento. Papá y mamá son personas muy ocupadas, ya sabe, dirigiendo las empresas familiares. Después de aquella primera visita, las siguientes fueron cada vez más escasas y breves. Siempre había una excusa: compromisos sociales, cenas de negocios, eventos culturales. Mateo llamaba en vez de venir, y sus llamadas se volvieron más cortas, más formales. Cuando anunciaron su compromiso, sentí una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, la alegría natural de una madre al ver a su hijo avanzar en la vida. Por otro, una inquietud creciente, una intuición de que algo no estaba bien en esa relación. Fue entonces cuando le pedí a Fernando que investigara discretamente a la familia Sarmiento. No era algo que hubiera hecho normalmente. Respeté siempre la privacidad de mi hijo, pero algo en mi corazón de madre me advertía que había peligro. Lo que descubrimos me dejó helada. Las empresas textiles Sarmiento, antaño prestigiosas, estaban prácticamente quebradas desde hacía años. Sin embargo, mantenían un nivel de vida ostentoso, frecuentaban los círculos más exclusivos de Bogotá y seguían apareciendo en las páginas sociales de las revistas. La única explicación lógica es que están lavando dinero, explicó Fernando después de semanas de investigación. Utilizan las fábricas como fachada para introducir dinero de origen dudoso en el sistema financiero. Y lo hacen bastante bien, porque hasta ahora han evitado cualquier investigación seria. Pero, ¿qué tiene que ver Mateo con todo esto? Él no sabe nada, estoy segura. Fernando me miró con una mezcla de compasión y preocupación. Isabel, piénsalo. ¿Por qué una familia como los Sarmiento permitiría que su única hija se case con el hijo de una costurera? Sin ofender, pero en sus círculos, el linaje lo es todo. La respuesta me golpeó con fuerza. Necesitan a alguien dentro del sistema legal, alguien con credibilidad, con una reputación impecable. Exactamente. Mateo es joven, brillante, está haciendo carrera en una firma prestigiosa. Con el tiempo, podría ocupar posiciones donde sería extremadamente útil para ellos, especialmente si lo nombran director jurídico de sus empresas, lo cual seguramente es el plan a mediano plazo. Me levanté de la silla. Necesitaba moverme, procesar lo que estaba escuchando. Mi hijo, mi Mateo, estaba siendo manipulado, utilizado como una pieza en un juego sórdido. Y lo peor era que él ni siquiera lo sabía. Creía estar viviendo un cuento de hadas, enamorado de una princesa de la alta sociedad bogotana. ¿Crees que Valentina lo sabe? ¿Que forma parte de este plan? Fernando suspiró. La información que tenemos sugiere que sí. No es una víctima inocente, Isabel. Ha estado involucrada en los negocios familiares desde hace años. Durante semanas, debatí conmigo misma qué hacer con esta información. Podría confrontar a Mateo directamente, mostrarle las pruebas, advertirle sobre la familia con la que estaba a punto de unirse. Pero conocía a mi hijo. Se había alejado tanto de mí. Había construido una imagen tan idealizada de su nueva vida que probablemente rechazaría cualquier intento de sabotear su felicidad. Necesitaba algo más contundente, algo que lo sacudiera lo suficiente como para hacerlo ver la realidad por sí mismo. Y entonces llegó aquella llamada, aquel rechazo final que partió mi corazón en 1000 pedazos. Mi propio hijo, casándose en secreto porque su esposa consideraba que yo no encajaba en su mundo. Ahora, sentada frente a Fernando con los documentos que sellarían el destino inmediato de Mateo, sentí una determinación férrea a reemplazar el dolor. No era venganza lo que buscaba, sino salvación. Mi hijo necesitaba ver la verdad, aunque fuera dolorosa. El plan tiene 3 fases, continuó Fernando, interrumpiendo mis pensamientos. Primero, la auditoría en la firma legal, que resultará en la reestructuración del departamento donde trabaja Mateo. No será despedido directamente, pero quedará en una posición precaria. Segundo, el banco revisará el financiamiento de su apartamento en Rosales, citando su cambio en la situación laboral como motivo. De nuevo, no ejecutarán la hipoteca de inmediato,
pero le darán un plazo muy corto para demostrar solvencia. Y tercero, la agencia de viajes cancelará la reserva de su luna de miel en Cartagena, alegando un error administrativo con la promoción especial que habían recibido. ¿No es demasiado, Fernando? Parece cruel. La duda volvió a asaltarme. Isabel, dijo él, tomando mis manos entre las suyas, piensa en lo que está en juego. No se trata solo de tu relación con Mateo, aunque eso ya sería suficientemente importante. Se trata de salvarlo de convertirse en cómplice, quizás involuntario al principio, de operaciones ilícitas. Los Sarmiento no juegan limpio, y una vez que lo tengan completamente bajo su influencia, será muy difícil que escape. Tenía razón, por supuesto. Siempre la tenía, pero eso no hacía más fácil la decisión. ¿Cuánto tiempo tardará todo esto en surtir efecto? Si comenzamos hoy mismo, los primeros resultados serán visibles en 3 o 4 días. La secuencia es importante. Primero el trabajo, luego el apartamento, finalmente la luna de miel. Queremos que sienta que su mundo se desmorona gradualmente, no de golpe. Y después, ¿qué pasa cuando su mundo se haya desmoronado? Fernando sonrió levemente. Entonces, querida Isabel, él volverá a casa, volverá a ti. Y tú estarás aquí, lista para mostrarle la verdad, toda la verdad, sobre los Sarmiento, sobre ti misma, sobre el imperio que has construido. Y si no funciona, si decide quedarse con Valentina a pesar de todo, es un riesgo que debemos correr. Pero conozco a Valentina Sarmiento. He investigado suficiente para entender cómo piensa. En el momento en que Mateo pierda su posición privilegiada, en que ya no sea útil para los planes de su familia, ella lo abandonará. Es dura, pero es la verdad. Respiré profundamente y asentí. Hazlo, Fernando. Pon el plan en marcha. Durante los días siguientes, viví en un estado de ansiedad constante. Por las mañanas me despertaba preguntándome si estabas haciendo lo correcto. Por las noches, me dormía con el recuerdo de la voz fría de Mateo diciendo: «Mi esposa no te quería allí, mamá». El miércoles, como siempre, fui a El Rincón Paisa a encontrarme con Carmela. Necesitaba ese ancla, ese espacio donde seguía siendo simplemente Isabel, la costurera paisa. «Te veo preocupada, mijita», dijo Carmela mientras me servía un tinto humeante. Después de tantos años, podía leerme como un libro abierto. ¿Problemas con el muchacho? No le había contado sobre la boda secreta. No había podido pronunciar esas palabras en voz alta, como si decirlas las hiciera más reales, más dolorosas. Mateo se casó la semana pasada, dije finalmente. No me invitó. Su esposa no me quería allí. Carmela dejó la cafetera sobre la mesa con un golpe seco. Sus ojos, normalmente dulces, brillaron con indignación. ¿Qué estás diciendo, Isabel? Tu propio hijo, el mismo niño que criaste sola, sacrificándote día y noche. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente desbordaron. Carmela rodeó la mesa y me abrazó con fuerza, meciéndome ligeramente como si fuera una niña. «Hay más», continuó, alejándose un poco para mirarme a los ojos. «Algo que no me estás contando. Durante tantos años había mantenido mi secreto, había interpretado el papel de la costurera modesta, pero en ese momento, quebrada por el dolor, necesitaba compartir mi verdad con alguien más que Fernando, alguien que me conociera como persona, no solo como cliente o jefa. «Carmela», dije en voz baja, «hay algo que debes saber sobre mí». Le conté todo, sobre Hilos de América, sobre el imperio textil que había construido en secreto, sobre cómo mi propio hijo desconocía la verdad. Le hablé de los Sarmiento, de sus negocios turbios, del peligro en que Mateo se encontraba sin saberlo. Carmela escuchó en silencio, sus ojos agrandándose con cada revelación. Cuando terminé, se persignó lentamente. «Virgen Santísima, Isabel, todos estos años creí conocerte». «Me conoces», respondí apretando su mano. «Conoces lo esencial. Lo demás son solo circunstancias». «¿Y ahora qué piensas hacer?». Le expliqué el plan que Fernando estaba ejecutando en ese preciso momento. Mientras hablábamos, probablemente Mateo estaba siendo llamado a la oficina del director de la firma para recibir noticias sobre la reestructuración. «Es duro», reconoció Carmela después de escucharme, «pero necesario. A veces el amor de madre tiene que ser fuerte, Isabel, como el café de montaña, amargo en el primer sorbo, pero reconfortante al final». El viernes por la tarde,
3 días después de poner el plan en marcha, recibí una llamada de Fernando. Todo está procediendo según lo planeado, informó. Mateo fue notificado ayer sobre los cambios en la firma. Hoy recibió la comunicación del banco sobre el apartamento. Y hace una hora, la agencia de viajes canceló su reserva en Cartagena. ¿Cómo lo está tomando? Mi voz temblaba ligeramente. Según nuestras fuentes, está devastado. Intentó comunicarse con algunos contactos en la firma, pero nadie puede o quiere ayudarlo. El director le dijo que es una decisión corporativa que viene desde arriba. Y Valentina, hubo una pausa breve. Nuestro informante en su círculo social dice que tuvo una fuerte discusión con Mateo anoche. Aparentemente, está considerando tomarse un tiempo para reconsiderar la relación. Sus palabras exactas, tal como Fernando había predicho. En el momento en que Mateo dejó de ser útil, Valentina comenzaba a distanciarse. ¿Cuándo crees que vendrá aquí?, pregunté refiriéndome a mi hijo. Pronto, quizás este fin de semana. Cuando se quede sin opciones, cuando todos los caminos se cierren, volverá a casa. Es lo que siempre hacemos los hijos, Isabel, aunque a veces tardemos demasiado en recordarlo. El domingo por la mañana, mientras regaba las pocas plantas que mantenía en mi pequeño balcón, vi un taxi detenerse frente a mi edificio. Del asiento trasero bajó Mateo. Incluso a distancia, pude ver su aspecto. Hombros caídos, pasos vacilantes, mirada abatida. Pagó al conductor y se quedó parado en la acera unos instantes, como si reuniera valor para entrar. Regresé al interior, me senté en el sillón de la sala y esperé. El timbre sonó minutos después. Respiré profundamente antes de abrir. «Mamá», dijo en cuanto abrí la puerta. Su voz sonaba pequeña, como cuando era niño y había roto algo valioso. No respondí de inmediato. Observé su rostro cansado, el traje arrugado, la corbata floja. Parecía haber envejecido años en solo unos días. «¿Puedo entrar?», preguntó casi tímidamente. Me hice a un lado, permitiéndole pasar. Entró y se quedó de pie en medio de la sala, mirando alrededor como si viera aquel ambiente por primera vez. «¿Quieres un café?», ofrecí, manteniendo mi voz neutra. «Por favor». Fui a la cocina y preparé café de la manera que siempre le había gustado, fuerte con un poco de canela. Cuando regresé a la sala, estaba sentado en el sofá con la cabeza entre las manos. «¿Qué pasó, hijo?», pregunté, colocando la taza sobre la mesa de centro. Levantó la mirada y pude ver que había llorado. «Todo, mamá». Todo se derrumbó de golpe. Me senté en el sillón frente a él y esperé a que continuara. Me despidieron. De repente, una auditoría encontró irregularidades en el departamento jurídico. No especificaron cuáles, solo dijeron que estaban haciendo una reestructuración completa y que mis servicios ya no serían necesarios. Asentí, sin mostrar reacción. Después, recibí una llamada de la agencia de viajes. Cancelaron nuestra luna de miel. Dijeron que hubo un problema con la promoción, que no era válida para nosotros. Tomó un sorbo de café, sus manos temblando ligeramente, y luego vino lo peor. El banco me contactó sobre la financiación del apartamento y del coche. Están reevaluando mi capacidad de pago debido al cambio en mi situación laboral. Prácticamente me dieron a entender que ejecutarán la deuda si no logro comprobar ingresos en los próximos días. Me mantuve en silencio, solo escuchando. Parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Otra parte sabía que la lección debía ser completa. «Valentina», vaciló, la voz quebrándose. Valentina dijo que necesita un tiempo para reconsiderar nuestra situación. Volvió a casa de sus padres anoche. «Ah, Valentina», tan predecible. A la primera señal de dificultad, abandonó el barco, exactamente como había imaginado que haría. «Lo siento mucho, hijo», dije finalmente. Me miró, sorprendido por mi respuesta contenida. ¿Esperaba consuelo? ¿Abrazos? ¿Promesas de que todo se arreglaría? No entiendo cómo pudo ocurrir todo tan rápido, continuó. Es como si alguien lo hubiera orquestado todo, como si fuera personal, si supiera lo cerca que estaba de la verdad. A veces la vida nos da lecciones difíciles, Mateo. Nos hace reevaluar nuestras elecciones, nuestras prioridades. Frunció el ceño, captando algo en el tono de mi voz. ¿Qué quieres decir con eso? Era el momento de revelar todo lo que había mantenido en secreto durante tantos años. Me levanté, fui a mi habitación y regresé con la caja metálica. La coloqué sobre la mesa de centro y la abrí. «Hay algo que necesito mostrarte»,
Comencé a sacar documentos de la caja metálica, contratos, escrituras, informes financieros, fotografías. Los fui colocando sobre la mesa de centro, formando un mosaico de papeles que contaban la historia de mi vida secreta como empresaria. ¿Qué es todo esto?, preguntó Mateo confundido. Esto, hijo mío, es el imperio que construí mientras tú crecías, mientras estudiabas en colegios privados y te formabas en derecho, mientras construías tu carrera y te casabas con una mujer que se avergonzaba de tus orígenes. Yo construía esto. Tomé el primer documento, el contrato de compra del pequeño taller de Doña Esperanza, y se lo entregué. Comencé con esto, un tallercito en la Candelaria. Después vino la primera tienda de hilos de América en el centro. Luego la segunda, la tercera. A medida que hablaba, le entregaba más documentos. Los examinaba con ojos cada vez más abiertos, la comprensión formándose lentamente en su rostro. Mamá, ¿todo esto es tuyo? Asentí. Todo. 15 tiendas en 7 departamentos, facturación anual de decenas de millones, participaciones en centros comerciales, en fábricas textiles, en empresas logísticas. Parecía aturdido, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué nunca me contaste? ¿Por qué seguiste viviendo? ¿Así? Hizo un gesto vago, señalando la casa modesta a nuestro alrededor, porque quería que construyeras tu propio camino, Mateo, que valoraras el trabajo duro, la honestidad, la perseverancia, que entendieras que el carácter de una persona no se mide por el tamaño de su cuenta bancaria o por la dirección donde vive. Me miraba como si fuera una extraña. De cierta forma, lo era. La madre que él conocía o creía conocer era una figura sencilla, sumisa, alguien que necesitaba su protección y al mismo tiempo alguien de quien se avergonzaba. La mujer sentada frente a él ahora era una empresaria exitosa, una estratega, alguien capaz de construir un imperio a escondidas. Hay más, continué, entregándole otro conjunto de documentos. Estos son más recientes. Examinó los papeles, la confusión en su rostro transformándose gradualmente en shock. La empresa donde trabajaba, el terreno del condominio, todo esto es mío, completé, o mejor dicho, del holding que controlo. Tú, tragó saliva, la comprensión finalmente alcanzándolo. Fuiste tú quien hizo que todo esto sucediera. El despido, la cancelación del viaje, el problema con la financiación. No era una pregunta, pero respondí igualmente. Sí. ¿Por qué? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de confusión, dolor y quizás el inicio de la comprensión. No me quisiste en tu boda, Mateo, dije, manteniendo mi voz firme. Tu esposa no me quería allí porque no encajaba en el ambiente, porque era solo una costurera sencilla de Medellín, alguien que podría avergonzarlos ante la alta sociedad bogotana. Bajó los ojos, incapaz de sostener mi mirada. Así que decidí mostrarte que el carácter de una persona no está en la ropa que viste o en el barrio donde vive. Está en las elecciones que hace, en las prioridades que establece, en los valores que defiende. Permanecimos en silencio varios minutos. El café se enfrió, intacto, en la taza. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras alargadas por la sala. ¿Qué sucede ahora?, preguntó finalmente, con voz casi inaudible. Era la pregunta que yo misma me había hecho durante toda aquella semana. ¿Qué sucedería después de la lección? ¿Cuál sería el siguiente paso? Eso, respondí. Depende de ti. Se levantó abruptamente y caminó hasta la ventana. Su silueta se recortaba contra la luz del atardecer, los hombros tensos, la cabeza ligeramente inclinada. ¿Cuántas personas saben de esto? ¿De todo esto?, preguntó sin volverse. Muy pocas. Fernando, mi abogado. Mercedes, mi contadora. 3 ejecutivas de confianza que dirigen las operaciones diarias. Y ahora tú. ¿Nadie más? ¿Ni siquiera tus amigas, Carmela? Nadie más. Bueno, hasta hace unos días. Le conté a Carmela hace poco. Se volvió entonces con una expresión que no pude descifrar. ¿Por qué a ella y no a mí? Tu propio hijo. Pude sentir el dolor en su voz, una mezcla de traición y confusión, porque necesitaba hablar con alguien, Mateo, alguien que me conociera como persona, no como empresaria o madre, alguien neutral, y porque ella también es paisa, entiende de dónde venimos, los valores con los que crecimos.
Asintió lentamente, como procesando la información. Luego su mirada se endureció ligeramente. ¿Y esta lección que me has dado? ¿La planeaste con Fernando? Sí. ¿Desde cuándo? La idea comenzó a formarse hace meses, cuando empecé a notar lo mucho que te alejabas, lo avergonzado que parecías de tus raíces, de mí. Pero la decisión final la tomé después de tu llamada, cuando me dijiste que ya te habías casado, que Valentina no me quería allí. Volvió a sentarse, esta vez más erguido, como si hubiera encontrado una nueva fortaleza dentro de sí. Hay algo más que debo saber, ¿verdad? Sobre Valentina, sobre su familia. Lo veo en tus ojos. Era perceptivo, siempre lo había sido. Incluso de niño, podía leer mis expresiones mejor que nadie. Sí, hay algo más, algo que debes saber antes de decidir qué hacer a continuación. Extraje otra carpeta de la caja metálica. Esta contenía los resultados de la investigación sobre la familia Sarmiento, informes financieros, recortes de prensa, fotografías de vigilancia, transcripciones de llamadas telefónicas. Cuando anunciaste tu compromiso con Valentina, pedí a Fernando que investigara discretamente a su familia. No era algo que hubiera hecho normalmente, pero una madre siente cosas, Mateo, y lo que sentía no era bueno. Le entregué la carpeta y esperé mientras la examinaba. Vi cómo su expresión cambiaba, primero incredulidad, luego shock, finalmente una profunda decepción. «Esto no puede ser cierto», murmuró, pero su voz carecía de convicción. «Lo es. Cada documento ha sido verificado, cada cifra confirmada. La prestigiosa familia Sarmiento perdió casi toda su fortuna hace años. Las empresas textiles apenas se mantienen a flote. Y la única explicación para su nivel de vida, para los autos de lujo, las vacaciones en Europa, las fiestas extravagantes, lavado de dinero», completó él, su formación legal permitiéndole conectar los puntos rápidamente. «Exactamente». Cerró la carpeta y la dejó sobre la mesa. Sus manos temblaban ligeramente. «¿Crees que Valentina lo sabe? ¿Que forma parte de esto?» La evidencia sugiere que sí. Ha estado involucrada en los negocios familiares desde hace años. Y hay más, Mateo. Algo que quizás sea aún más difícil de aceptar. Me miró expectante, preparándose visiblemente para otro golpe. Valentina no te eligió por amor, hijo. Te seleccionaron específicamente por tu posición como abogado corporativo en una firma prestigiosa. Necesitaban a alguien con credibilidad, con una reputación impecable, para eventualmente ponerlo al frente de sus asuntos legales. Alguien que, sin saberlo, legitimaría sus operaciones fraudulentas. El color abandonó su rostro. Se levantó nuevamente, esta vez con movimientos bruscos, y caminó por la sala como un animal enjaulado. «No, eso no puede ser verdad. Valentina me ama, me eligió a mí entre todos sus pretendientes de la alta sociedad. Mateo», dije suavemente, «piénsalo. Una familia como los Sarmiento, incluso en su situación actual, permitiría que su única hija se casara con el hijo de una costurera, sin ofender. Pero en sus círculos, las alianzas matrimoniales son estratégicas, a menos que tuvieras algo que ellos necesitaran desesperadamente». Se detuvo frente a la pared donde colgaba su foto de graduación, la misma foto que yo había mirado mientras planeaba esta intervención. «El matrimonio apresurado», murmuró. «La ceremonia íntima, sin invitados de mi parte, la insistencia en que me incorporara rápidamente a los negocios familiares». Valentina descubrió, a través de sus contactos en el mundo empresarial, que alguien estaba investigando a su familia. No sabía que esa persona era yo, tu madre, pero sabía que tenían que actuar rápido, asegurarte legalmente como parte de la familia antes de que algo pudiera separarlos. Se volvió hacia mí, con una expresión que mezclaba dolor y rabia. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué esperar a que me casara? ¿A que todo esto sucediera?» Era una pregunta justa, una que yo misma me había hecho muchas veces durante los últimos días, porque no tenía pruebas suficientes, solo sospechas. Y porque te conozco, hijo. Te habías alejado tanto de mí, habías construido una imagen tan idealizada de tu nueva vida, que probablemente habrías rechazado cualquier intento de sabotear tu felicidad. Necesitaba algo contundente, algo que no pudieras ignorar. Asintió lentamente, reconociendo la verdad en mis palabras. Nos conocíamos, después de todo, más allá de los secretos y las distancias. ¿Y qué hago ahora? Su voz sonaba perdida, como la de un niño en medio de una tormenta.
Me levanté y me acerqué a él, deteniéndome a un paso de distancia, respetando su espacio, su proceso. Esa es tu decisión, Mateo. Puedo revertir todo esto, devolverte tu trabajo, solucionar el problema del financiamiento, incluso organizar otra luna de miel si así lo deseas. Puedes volver a tu vida anterior con Valentina, con los Sarmiento, sabiendo lo que sabes ahora. O me miró directamente a los ojos por primera vez desde que comenzó esta conversación. O puedes elegir un nuevo camino, uno basado en valores verdaderos, en relaciones auténticas, no con mi dinero, nunca se trató de dinero, sino con mi apoyo, construyendo algo propio, algo genuino, algo de lo que puedas estar orgulloso no por el estatus que te da, sino por la integridad que representa. Pareció considerar mis palabras por un largo momento. Luego, inesperadamente, sonrió. Una sonrisa triste, cansada, pero genuina. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto, mamá? Que mientras yo me avergonzaba de ti, de nuestros orígenes, tú construías un imperio. Mientras yo buscaba aceptación en círculos que valoraban solo las apariencias, tú creabas algo real, algo con valor. Mientras yo me casaba con una mujer que me veía como un peón en su juego, tú seguías siendo la única persona que realmente me ha amado por quien soy, no por lo que puedo ofrecer. Las lágrimas asomaron a mis ojos. Mi hijo, mi Mateo, comenzaba a ver, a entender. No te avergüences de esos errores, hijo. Todos los cometemos. Lo importante es aprender de ellos, crecer. Necesito tiempo, dijo después de un momento, para pensar, para procesar todo esto. Puedo quedarme aquí unos días. Mi ropa y algunas cosas personales están en el carro. Valentina tiene las llaves del apartamento y, francamente, no quiero verla ahora mismo. Esta siempre será tu casa, Mateo. No necesitas preguntar. Esa noche preparé sancocho, su plato favorito de la infancia. Cenamos en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era el silencio de dos personas que empiezan a reconocerse de nuevo, a encontrarse después de un largo camino separados. Antes de irse a dormir, a su antigua habitación que había mantenido intacta todos estos años, se detuvo en el pasillo. Mamá, hay algo que no entiendo. Con todo tu dinero, tu poder, ¿por qué sigues viviendo aquí? Podrías tener una mansión en Chicó, viajar por el mundo, vivir como la empresaria exitosa que eres. Sonreí. Era una pregunta que me habían hecho pocas personas y solo aquellas que conocían mi secreto. Porque este lugar es real, Mateo. Todo lo que hay aquí lo gané con esfuerzo, lo elegí con cuidado, tiene significado para mí. Las paredes pueden ser sencillas, pero han sido testigos de nuestra historia. Los muebles pueden ser antiguos, pero cada uno tiene una memoria asociada. Este apartamento no es lujoso, pero es auténtico, como yo, como tú, bajo todas esas capas que el mundo te ha hecho ponerte. Asintió lentamente, como si finalmente entendiera algo fundamental. Buenas noches, mamá. Buenas noches, hijo. A la mañana siguiente, cuando me levanté para preparar el desayuno, encontré a Mateo ya despierto, sentado en la mesa de la cocina con una taza de café. Había preparado arepas, como las que hacíamos juntos cuando era niño. He estado pensando toda la noche, dijo mientras me servía café, sobre el futuro, sobre lo que quiero hacer ahora. Me senté frente a él, esperando pacientemente. Este era su momento de decisión, y yo respetaría cualquier camino que eligiera. No quiero volver a esa vida, mamá. No quiero ser la persona en que me estaba convirtiendo. Sentí que mi corazón se expandía con esperanza, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Estás seguro? No será fácil. Tendrás que empezar prácticamente desde cero, construir algo nuevo. ¿Desde cero? Sonrió, esta vez con más fuerza. ¿Contigo a mi lado? ¿Con todo lo que puedes enseñarme? No, mamá. No estaré empezando desde cero, estaré comenzando desde el lugar más rico posible, con tu sabiduría, tu experiencia, tu amor. La palabra quedó suspendida entre nosotros, cargada de significado. Amor, el fundamento de todo lo que había hecho en mi vida, de todas las decisiones que había tomado, de todos los sacrificios que había realizado. Y ahora, finalmente, él parecía comprenderlo. ¿Y Valentina?, pregunté, necesitando saber si estaba realmente listo para las consecuencias de su elección. Su sonrisa vaciló por un instante, pero pronto regresó, ahora más triste.
más madura. Si me ama por quien soy, no por lo que tengo, volverá cuando sepa la verdad. Si no, se encogió de hombros. Entonces nunca fue amor verdadero, ¿no crees? No respondí. No era necesario. Ambos conocíamos la respuesta. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó aún sentado frente a mí. Sonreí, sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Ahora terminamos estas deliciosas arepas y conversamos. Tenemos muchos años que recuperar, muchas historias que compartir. Él sonrió y me pasó un plato con una arepa humeante, cubierta de mantequilla derretida, exactamente como me gustaba. Era solo el comienzo. Sabía que habría días difíciles por delante, que reconstruir nuestra relación y ayudarlo a encontrar un nuevo camino requeriría paciencia, comprensión y sí, quizás algunas lecciones más duras, pero por primera vez en años sentía que había esperanza, que el niño que crié, el hombre que debería haber sido, aún existía bajo las capas de superficialidad y ambición que la sociedad había depositado sobre él. Después del desayuno, Mateo insistió en lavar los platos. Lo observé mientras se movía por la cocina con la familiaridad de quien regresa a un territorio conocido después de una larga ausencia. Sus movimientos eran diferentes ahora, más relajados, menos estudiados, como si hubiera dejado caer un pesado disfraz que había estado usando durante años. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a lavar los platos?, preguntó de repente. Tendría unos 6 años. Me pusiste un banquito para alcanzar el fregadero. Sonreí ante el recuerdo. Y derramaste más agua en el suelo que la que usaste para lavar. Tuve que secar toda la cocina después, pero insististe en que siguiera haciéndolo, no me dejaste rendirme. Nunca te he dejado rendirte, Mateo, y nunca lo haré. Nos miramos en silencio, un entendimiento tácito fluyendo entre nosotros. Había tanto que reconstruir, pero los cimientos seguían allí, sólidos bajo años de distanciamiento. Durante las siguientes semanas, nuestras vidas entraron en una nueva rutina. Mateo dormía en su antigua habitación, trabajaba remotamente en algunos proyectos legales independientes que Fernando le había conseguido, y pasábamos las tardes conversando, recuperando el tiempo perdido. 3 semanas después de aquella reveladora conversación, recibimos la visita de Fernando. Traía noticias importantes. Valentina ha estado haciendo preguntas, informó mientras tomábamos café en la sala. Está intentando descubrir quién está detrás de la adquisición de la firma de abogados, quién compró el terreno del condominio donde tenían el apartamento. ¿Sospecha de mí?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Fernando negó con la cabeza. No tiene idea. Para ella, sigue siendo la modesta costurera, la madre incómoda de la que quería distanciarse. Está buscando en círculos mucho más elevados, entre competidores de su familia. ¿Y sus padres?, inquirió Mateo. Durante estas semanas había estado procesando la verdad sobre la familia Sarmiento, aceptando gradualmente que había sido manipulado. Están nerviosos, muy nerviosos. La investigación que iniciamos ha atraído atención no deseada. Algunas entidades financieras han comenzado a hacer preguntas sobre sus transacciones. Es solo cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbe. Mateo asintió lentamente. ¿Deberíamos hacer algo? ¿Alertar a las autoridades directamente? Fernando me miró, esperando mi decisión. Era una pregunta compleja. Los Sarmiento habían intentado usar a mi hijo, habían faltado el respeto a nuestra familia, pero una denuncia formal significaría un escándalo público que inevitablemente salpicaría a Mateo. No haremos nada por ahora, decidí finalmente. Que las investigaciones sigan su curso natural. Nuestro objetivo nunca fue la venganza, sino proteger a Mateo. Hay otra cuestión que debemos discutir, continuó Fernando cambiando ligeramente de tema. La expansión de Hilos de América a Cartagena. El proyecto está listo para iniciar, pero necesitamos a alguien de confianza que supervise la operación localmente. Alguien con conocimientos legales, que entienda contratos, permisos, negociaciones. Vi la intención en sus ojos antes de que la expresara y no pude evitar sonreír. Fernando siempre había sido así, 2 pasos adelante, planificando movimientos que los demás apenas vislumbrábamos. Alguien como yo, completó Mateo captando también la insinuación. Exactamente, confirmó Fernando. Sería un puesto inicial, por supuesto. Asistente jurídico del equipo de expansión. Tendrías que aprender el negocio desde cero, probar tu valía. No sería fácil,
probablemente más difícil para ti que para cualquier otro, ya que todos sabrían que eres el hijo de Isabel. Tendrías que lidiar con sospechas de favoritismo, con expectativas elevadas, con comparaciones constantes. Mateo me miró, una pregunta silenciosa en sus ojos. ¿Era esto parte de mi plan? ¿Otra lección? Fue idea de Fernando, aclaré, aunque la apoyo completamente. Pero debe ser tu decisión, hijo. Si prefieres seguir otro camino, lo entenderemos. Se quedó pensativo por un momento. Luego asintió con determinación. Acepto. Es perfecto, en realidad. Un nuevo comienzo en una nueva ciudad, haciendo algo que realmente importa, preservando tradiciones, creando oportunidades para artesanos locales, conectando nuestra cultura con el mundo. El salario sería acorde al puesto, advirtió Fernando. Justo, pero no excesivo. Tendrías que encontrar un lugar modesto para vivir, administrar tu presupuesto cuidadosamente. Mateo sonrió. Aprendí de la mejor en eso, ¿no crees? Los tres reímos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que las piezas de nuestra vida familiar comenzaban a encajar nuevamente, aunque formando un mosaico diferente al que había imaginado años atrás. Una semana después, mientras Mateo preparaba su mudanza a Cartagena, recibimos una visita inesperada. El timbre sonó a media tarde. Cuando abrí la puerta, me encontré frente a Valentina Sarmiento. Estaba impecablemente vestida, como siempre, pero había algo diferente en ella, una tensión en la mandíbula, un brillo calculador en los ojos que no se molestaba en disimular. Señora Isabel, dijo con una cortesía forzada, necesito hablar con Mateo. Es urgente. Antes de que pudiera responder, Mateo apareció detrás de mí. Valentina, saludó con voz neutra. No esperaba verte. Necesitamos hablar en privado. Lanzó una mirada significativa en mi dirección. Lo que tengas que decirme, puedes decirlo frente a mi madre, respondió Mateo con una firmeza que me llenó de orgullo. La invité a pasar, más por cortesía que por deseo real de tenerla en mi casa. Se sentó rígidamente en el borde del sofá, como si temiera contaminarse con la modestia de mis muebles. ¿A qué debemos tu visita?, preguntó Mateo. Valentina lo miró directamente, toda pretensión de cortesía abandonada. Alguien está atacando a mi familia. Nuestras empresas están siendo investigadas, nuestras cuentas revisadas. Y todo comenzó justo después de que perdieras tu trabajo, de que nuestro apartamento fuera amenazado por el banco. Es demasiada coincidencia. ¿Y piensas que yo tengo algo que ver? Mateo mantuvo su voz calmada. No directamente, pero creo que puedes ayudarnos. Tu firma de abogados tiene conexiones, contactos. Podrías averiguar quién está detrás de todo esto. Ex firma, corrigió él. Como bien sabes, me despidieron. No tengo influencia allí ahora, pero conoces gente. Tienes amigos que siguen trabajando allí. ¿Por qué debería ayudarlos, Valentina? Me abandonaste en cuanto las cosas se pusieron difíciles. Te fuiste a la primera señal de problemas. La vi tensarse, preparándose para el contraataque. Necesitaba tiempo para pensar, Mateo. Todo sucedió tan rápido. La boda, tu despido, los problemas financieros. Pero estoy aquí ahora, ¿no? Eso debe contar para algo. Estás aquí porque tu familia necesita mi ayuda, no porque te importe realmente lo que me pasó. Sus ojos se estrecharon. No seas injusto. Nos casamos porque nos amamos. Y ahora estamos en problemas ambos. Deberíamos estar unidos en esto. Mateo me miró brevemente como buscando fuerza. Luego volvió a enfocarse en Valentina. ¿Realmente nos casamos por amor, Valentina? ¿O había otros motivos? La vi palidecer ligeramente. No sé de qué estás hablando. Creo que sí lo sabes. Creo que tu familia me eligió cuidadosamente. Un abogado prometedor, con una reputación impecable, que eventualmente podría ser útil para sus operaciones. Eso es absurdo, respondió, pero su voz carecía de convicción. ¿Lo es? ¿Por qué una familia como la tuya permitiría que su única hija se casara con el hijo de una costurera? ¿Por qué insistir en una boda apresurada, sin invitados de mi parte? ¿Por qué tu padre me ofreció dirigir el departamento legal de sus empresas apenas una semana después de la ceremonia? Valentina se levantó bruscamente. No tengo que escuchar estas acusaciones. Vine a pedir tu ayuda, Mateo, no a ser interrogada. Lo sé todo, Valentina, dijo él, también poniéndose de pie. Sobre las empresas fantasma, sobre el dinero que fluye desde cuentas en Panamá, sobre cómo tú personalmente supervisabas algunas de estas transacciones.
La vi dudar, evaluar sus opciones, calcular cuánto sabíamos realmente. Si lo que dices fuera cierto, que no lo es, respondió finalmente, sería un asunto extremadamente delicado, un asunto que podría tener consecuencias graves para muchas personas, incluido tú. Después de todo, eres mi esposo. Estás legalmente vinculado a mí, a mi familia. Por poco tiempo, replicó Mateo. Los papeles del divorcio están en proceso. Valentina lo miró fijamente, una nueva expresión formándose en su rostro. No era miedo, ni siquiera rabia. Era una especie de evaluación fría, como quien recalcula una estrategia. Siempre fuiste demasiado idealista, dijo finalmente. Demasiado recto. Es lo que me atrajo de ti inicialmente, ¿sabes? Esa integridad que parecía inquebrantable, una cualidad rara en nuestro mundo. No es tu mundo, Valentina. Nunca lo fue. Solo una ilusión que tu familia ha mantenido con medios cuestionables. Ella sonrió entonces, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Todos vivimos en ilusiones, Mateo. La diferencia es que algunas personas lo saben y lo aprovechan, mientras otras prefieren engañarse, pensando que son diferentes, mejores. Se volvió hacia mí, y por primera vez desde que la conocía, me miró directamente, sin desdén, sin condescendencia, solo con una curiosidad genuina. Siempre me pregunté qué tipo de mujer podría criar a alguien como Mateo, tan diferente a los hombres que conozco, tan auténtico. Ahora entiendo. Él es exactamente como usted, señora Isabel, incapaz de adaptarse a las reglas del juego. Tal vez no queremos jugar ese juego, respondí simplemente. Me estudió un momento más, luego recogió su bolso y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y miró nuevamente a Mateo. Una última pregunta. ¿Fuiste tú quien inició las investigaciones contra mi familia? No, respondió él honestamente. Ella asintió, aceptando su respuesta. Supongo que esto es un adiós, entonces. Supongo que sí. Después de que se marchó, nos quedamos en silencio por un largo rato. Finalmente, Mateo habló. ¿Crees que estará bien? Cuando todo se derrumbe para su familia, quiero decir. Me sorprendió su preocupación, pero también me llenó de orgullo. A pesar de todo, mi hijo seguía siendo compasivo. Valentina es inteligente y adaptable, respondí. Encontrará su camino. Y quizás esta experiencia le enseñe algo valioso, como a ti. Tal vez, concedió. Luego añadió, parecía casi admirarte al final. No creo que fuera admiración, más bien curiosidad. Nunca me vio realmente antes. Nunca se molestó en conocerme. Para ella, yo era solo un obstáculo, una inconveniencia. Ahora, aunque sea por un momento, me vio como una persona real. 2 días después, Mateo partió hacia Cartagena. Lo acompañé a la terminal de autobuses, tal como había llegado a Bogotá décadas atrás, aunque en circunstancias completamente diferentes. ¿Podría comprarte un billete de avión?, ofrecí mientras esperábamos la salida. Sería más rápido, más cómodo. Él sonrió y negó con la cabeza. Prefiero el autobús. Me dará tiempo para pensar, para observar el paisaje, para conectar con el país real. Sentí una oleada de orgullo tan intensa que casi me hizo llorar. Mi hijo había entendido la lección más importante que había intentado enseñarle toda mi vida, que el valor verdadero no está en las comodidades o el estatus, sino en la autenticidad, en la conexión genuina con nuestras raíces. Te visitaré pronto, prometí mientras lo abrazaba, cuando estés instalado. Te estaré esperando. Y mamá, gracias por todo, por no rendirte conmigo, incluso cuando yo me había rendido conmigo mismo. 6 meses después, viajé a Cartagena como había prometido. Mateo me recibió en una pequeña casa cerca de la playa, en el barrio de Getsemaní. No era lujosa, pero tenía carácter. Paredes coloridas, muebles sencillos pero elegantes, artesanías locales decorando cada rincón. Es perfecta, dije mientras me mostraba el lugar. Es real, respondió, usando las mismas palabras que yo había usado meses atrás para describir mi propio hogar. Durante esa visita, conocí a los artesanos locales con los que Mateo había comenzado a trabajar, tejedoras Wayuu, artesanas de la filigrana de Mompox, talladores de madera de San Basilio de Palenque. Vi cómo los escuchaba con genuino interés, cómo valoraba sus técnicas ancestrales, cómo buscaba formas de integrar sus creaciones en la nueva tienda de Hilos de América, sin comprometer su autenticidad. También conocí a Sofía Duarte,
una profesora universitaria de historia colombiana que había estado ayudando a Mateo a entender mejor las tradiciones locales. Era evidente por la forma en que se miraban que había algo especial creciendo entre ellos. Me recuerda a ti, me confesó Mateo una noche, mientras cenábamos en la terraza de su casa, con vista al mar Caribe. Tiene esa misma pasión por preservar lo auténtico, esa misma fortaleza tranquila. Me agrada, respondí sinceramente. Y era cierto, Sofía era inteligente, cálida, genuinamente interesada en nuestras raíces culturales. Trataba a todos, desde los pescadores locales hasta los académicos visitantes, con el mismo respeto atento. 2 años después de aquella reveladora conversación en mi sala, recibí la llamada que había estado esperando. «Mamá», la voz de Mateo sonaba emocionada. «Sofía y yo queremos que vengas a Cartagena lo antes posible. Tenemos 2 noticias importantes. La primera es que nos vamos a casar. La segunda, bueno, esa preferimos dártela en persona». 3 días después estaba en Cartagena. Mateo y Sofía me recibieron en el aeropuerto, radiantes de felicidad. «No podíamos esperar», dijo Sofía mientras me abrazaba. Era la primera vez que la veía desde mi visita inicial, aunque hablábamos regularmente por teléfono. «Queríamos que fueras la primera en saberlo». Esa tarde, sentados en la terraza de la casa que ahora compartían, me dieron la noticia. Iban a ser padres. Mi primer nieto estaba en camino. «Y hay algo más», añadió Mateo. «Hemos estado trabajando en un proyecto, algo que creemos que te hará feliz». Me mostraron los planos de lo que sería el Centro Cultural Esperanza, un espacio dedicado a preservar y difundir las técnicas artesanales tradicionales de Colombia. Estaría ubicado en un antiguo edificio colonial que habían adquirido con mis fondos, pero que estaban restaurando con sus propios recursos. «El nombre es en honor a Doña Esperanza, tu mentora», explicó Sofía. «Mateo me ha contado tanto sobre ella, sobre cómo te transmitió esos conocimientos que luego tú multiplicaste». No pude contener las lágrimas. El círculo se cerraba perfectamente. La promesa que había hecho a Doña Esperanza décadas atrás, de mantener vivas las tradiciones, de enseñar a otros lo que ella me había enseñado, continuaría a través de mi hijo, de su esposa, de mi nieto por nacer. Durante esa visita, mientras caminábamos por las murallas coloniales una tarde, Mateo me entregó un sobre. Llegó hace unos días, dirigida a mí, pero sin remitente. Era una carta de Valentina, escrita desde Barcelona. La familia Sarmiento había enfrentado finalmente las consecuencias de sus acciones. Investigaciones formales, congelación de activos, incluso algunas acusaciones penales para los miembros más involucrados en las operaciones fraudulentas. Valentina había logrado negociar un acuerdo con las autoridades, proporcionando información a cambio de inmunidad parcial. Ahora vivía en España, trabajando en una galería de arte, reconstruyendo su vida desde cero. «Quiero que sepas», escribía, «que a pesar de cómo comenzó todo, llegué a respetarte genuinamente. Tu integridad, que una vez me pareció ingenuidad, ahora me parece la verdadera fortaleza. Y tu madre, dale mis respetos. Nunca la conocí realmente. Nunca me di esa oportunidad. Fue mi pérdida». Era lo más cercano a una disculpa que podíamos esperar de alguien como Valentina. Y era suficiente. Hoy, 5 años después de aquella dolorosa llamada telefónica que cambió nuestras vidas, contemplo el atardecer desde la terraza de mi nueva casa en Cartagena. Decidí mudarme aquí hace 2 años para estar cerca de mi familia. Mateo y Sofía tienen ahora 2 hijos preciosos. Eduardo, de 4 años, nombrado en honor a mi difunto esposo, y Esperanza, de 2, que lleva el nombre de la mujer que nos cambió la vida a todos. El Centro Cultural Esperanza se ha convertido en un referente nacional para la preservación de técnicas artesanales. Hilos de América cuenta ya con 32 tiendas en todo el país, y Mateo es ahora su director ejecutivo, posición que ganó por mérito propio, superando cada desafío que se presentó en su camino. Cuando miro hacia atrás y veo el camino recorrido, desde la joven viuda que llegó a Bogotá con un niño pequeño y casi sin dinero, hasta la empresaria que construyó un imperio sin olvidar sus raíces, hasta la madre que tuvo que tomar la decisión más difícil para salvar a su hijo. Entiendo que la vida es un tejido de decisiones que definen no solo nuestro destino, sino quiénes somos realmente.
Y la lección más importante que he aprendido en estos 70 años de vida es que el verdadero éxito no se mide en dinero o poder, sino en la integridad con que vivimos, en el amor que compartimos, en las vidas que tocamos y transformamos. Mi mayor logro no es Hilos de América con sus tiendas y sus millones. Es mi hijo, recuperado de un camino de falsedad. Es mi nuera, que me llama mamá con sincero cariño. Son mis nietos, que crecerán valorando sus raíces, conociendo su historia, honrando el trabajo honesto y la perseverancia. Y todo comenzó con una dolorosa llamada telefónica, con un corazón roto que se negó a rendirse, con una madre que estaba dispuesta a desmontar el mundo de su hijo para salvarlo. Porque eso es el amor verdadero, la voluntad de hacer lo difícil, lo doloroso, lo aparentemente cruel, cuando es necesario para proteger a quienes amamos, incluso de sí mismos. Cuando miro atrás y reflexiono sobre mi historia, me doy cuenta de que cada hilo de mi vida ha formado un tapiz más grande y significativo de lo que jamás hubiera imaginado. Quizás por eso creé Hilos de América, porque comprendo profundamente cómo se entrelazan nuestras decisiones para crear algo hermoso, algo con significado. Mi vida ha sido un viaje extraordinario desde aquella joven viuda que llegó a Bogotá con su pequeño hijo y apenas 80,000 pesos en el bolsillo, hasta convertirme en la propietaria secreta de un imperio textil. Un imperio que construí sin olvidar jamás mis raíces, sin traicionar los valores que mi madre y mi abuela me inculcaron en Medellín. La lección más dura que tuve que enseñar fue para mi propio hijo. Cuando Mateo me llamó para decirme que ya se había casado, que su esposa Valentina no me quería en su boda porque no encajaba en su ambiente, sentí mi corazón partirse en 1000 pedazos. Aquel rechazo final, después de años de distanciamiento gradual, me obligó a tomar una decisión que nunca pensé que tendría que tomar: usar todo el poder que había acumulado silenciosamente para desmontar la vida de mi hijo. No fue por venganza, sino por amor. Un amor tan profundo que estaba dispuesta a parecer cruel para salvarlo, porque eso es lo que hacemos las madres: protegemos a nuestros hijos, incluso cuando eso significa protegerlos de sí mismos, de las malas decisiones que toman, de las personas que intentan manipularlos. La familia Sarmiento había elegido a Mateo no por amor, sino como parte de un plan calculado. Lo querían por su posición como abogado respetable, para legitimar sus negocios fraudulentos. Y mi hijo, cegado por el deseo de pertenencia, de estatus social, había caído en la trampa. Con la ayuda de Fernando, mi fiel abogado, orquesté una intervención que sacudió los cimientos de la vida de Mateo. Perdió su trabajo, su apartamento estaba en riesgo, su luna de miel fue cancelada. Como predije, Valentina lo abandonó a la primera señal de problemas. Y entonces, cuando su mundo se desmoronaba, volvió a casa, volvió a mí. Fue entonces cuando le revelé la verdad, que su madre, a quien había visto como una simple costurera, era en realidad una empresaria exitosa, que la mujer de quien se había avergonzado había construido un imperio mientras él crecía, y que la familia en la que había intentado integrarse estaba involucrada en negocios ilícitos, utilizándolo como un peón en su juego. La transformación de Mateo no fue inmediata, pero fue profunda. Eligió reconstruir su vida sobre bases auténticas. Aceptó un puesto inicial en mi empresa, se mudó a Cartagena para supervisar nuestra expansión y conoció a Sofía, una mujer que lo valoraba por quien era realmente, no por lo que representaba socialmente. Hoy, 5 años después, contemplo con orgullo lo que hemos logrado. Mateo dirige Hilos de América con integridad y visión. El Centro Cultural Esperanza preserva las técnicas artesanales que doña Esperanza me enseñó hace tantas décadas. Mis nietos crecen valorando sus raíces, conociendo su historia, entendiendo que el verdadero valor de una persona no está en sus posesiones o su estatus, sino en su carácter, en sus acciones, en su capacidad de amar genuinamente. Y Valentina encontró su propio camino de redención en Barcelona, lejos de la falsedad en la que había crecido. Su carta de reconocimiento me mostró que incluso las personas que parecen más superficiales pueden cambiar, pueden aprender, pueden crecer. Quizás te preguntes por qué comparto esta historia tan personal. Lo hago porque creo firmemente que nuestras experiencias,
incluso las más dolorosas, pueden iluminar el camino de otros. Tal vez seas una madre luchando por reconectar con un hijo distante. Quizás eres ese hijo, atrapado en un mundo de apariencias que te aleja de tus verdaderas raíces. O tal vez simplemente necesitas recordar que el amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles, acciones que pueden parecer severas, pero que nacen de la más profunda preocupación por el bienestar del otro. Me gustaría saber qué piensas de esta historia. ¿Te has enfrentado alguna vez a una situación similar? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Crees que fui demasiado dura con Mateo? ¿O entiendes por qué actué como lo hice? Tu comentario es tremendamente valioso para mí. No solo me ayuda a saber que no estoy sola en estas experiencias, sino que también me permite entender cómo mi historia resuena con otras personas, con otras realidades. Cada comentario que dejas es leído con atención y gratitud. Crear estos videos para Abuela Recordó requiere mucho esfuerzo y dedicación. Revivir memorias que a veces todavía duelen, organizar pensamientos de décadas en palabras coherentes, enfrentarme a la cámara para compartir vulnerabilidades que guardé durante tanto tiempo. Todo eso supone un trabajo que hago con amor, pero que no es sencillo. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha hecho reflexionar o te ha inspirado de alguna manera, te pido que consideres suscribirte al canal. Cada nueva suscripción me anima a seguir compartiendo, a seguir abriendo mi corazón, a seguir tejiendo estos hilos de experiencia que nos conectan a todos. También te agradecería enormemente que dejaras tu me gusta en este video. Es una forma simple pero poderosa de decirme que mi historia importa, que estas lecciones de vida merecen ser compartidas. Y si realmente quieres apoyar este proyecto, considera hacer una contribución a través de Gracias, nuestra forma de donación, que nos permite cubrir los costos del canal y traer más videos diariamente. Incluso, una pequeña aportación hace una gran diferencia, permitiendo que historias como la mía continúen siendo contadas, que experiencias como las nuestras no se pierdan en el tiempo. Tu apoyo económico ayuda a mantener vivas no solo mis memorias, sino las de tantas otras abuelas, madres y mujeres que han construido sus vidas con determinación, coraje y amor incondicional. Ayuda a preservar una sabiduría que no se encuentra en libros académicos, sino en la vida real, vivida intensamente con todas sus alegrías y dolores. En el canal Abuela Recordó, compartimos historias de vida real, experiencias auténticas que pueden parecer extraordinarias, pero que están tejidas con los mismos hilos de esperanza, lucha y amor que todos conocemos. Si te ha gustado mi historia, te invito a explorar otros videos donde abuelas como yo comparten momentos cruciales de sus vidas, lecciones aprendidas, sabiduría ganada a través de los años. Nos encontraremos en el próximo video con otra historia para compartir, otro retazo de vida para recordar, otra lección para reflexionar. Hasta entonces, recuerda siempre que el amor verdadero, aquel que construye, que perdona, que transforma, es el mayor tesoro que podemos tener. Y ese amor, a diferencia del dinero o el estatus, nunca termina, nunca se devalúa, nunca nos abandona. Gracias por formar parte de la familia Abuela Recordó. Tu presencia, tu apoyo, tu conexión significa más de lo que las palabras pueden expresar. Espero verte nuevamente pronto para otra historia, otro recuerdo, otro pedazo de mi corazón compartido contigo. Desde Cartagena, con gratitud infinita y el corazón abierto, se despide Isabel Montoya. Hasta nuestro próximo encuentro, donde seguiremos tejiendo juntos estos hilos de memoria que nos conectan a todos.